en abundancia. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Es un gusto y un privilegio poder estar en nuestros tiempos devocionales, como todos los días, meditando en la palabra del Señor, esa que está disponible para nosotras, conocerle cada día más y agradecerle por su hermosa y perfecta palabra para nuestros días. Vamos a leer en Colosenses 3:16 que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y gloria al Señor por su hermosa palabra. Este es un texto muy hermoso donde nos está diciendo que la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia. Hace, nosotros hemos estado viendo a Maite crecer todos los días y todos la hemos visto cómo es su comportamiento, cómo son sus palabritas y podemos ver su manera de pensar y de analizar y su autonomía, ¿verdad? Pero parte de todo eso son cosas que ella trae ya, ¿cierto? Con su esencia, lo que es ella, pero muchas de esas también son las cosas que ella imita y eh, principalmente de los que estamos más cerca, su papá y su mamá, ¿cierto? Sus compañeritos, la profe. Y pensando en todo esto, de la forma en que yo puedo ver que ella me imita, ¿cierto? Las cosas que hace, que dice, cómo frunce el ceño y demás. Eh, Analizaba y decía, realmente necesito mucho más del Señor para darle un ejemplo a Maite en la abundancia de lo que es el Señor para nuestras vidas. Y eh, me ponía a pensar en qué necesito para que eh, haya más abundancia de Cristo en mi vida, como lo dice el texto, ¿cierto? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, buscando la raíz de qué necesito y por qué hay muchas cosas que cambiar en mi corazón, transformar en mi mente. Eh, pues claramente debo pensar en que una de ellas es leer más la palabra del Señor, justamente, eh, estar más comprometida con mi corazón y mi mente en el estudio de la palabra del Señor, en la lectura de la palabra, la meditación diaria de la palabra del Señor. Y nuevamente buscando la raíz de por qué me hace falta y por qué no medito lo suficiente, no leo lo suficiente la palabra del Señor, pues entonces me puse a hacer como una lista de por qué, cuáles son las razones. Y una de ellas es porque eh, bueno, la palabra de Dios es un libro sagrado, ¿cierto? Y porque justamente es la palabra de Dios para todos nosotros, ¿cierto? Pero creo que no porque alguien me lo haya dicho o, cierto, me haya dicho que debo hacer así, pero creo que eh, desde muy joven miré un libro, la Biblia como un libro tan sagrado que para estudiarlo, para leerlo, necesitaba como unas condiciones especiales, ¿cierto? Idealizadas para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, pensaba en un lugar, ¿cierto? Específico, un lugar con ciertas características, un escritorio muy bonito, tal vez, con las flores, la iluminación así por la ventana, eh, con los colorines, los papeles de las notas de colores, la agenda de las notas, qué sé yo, muchas cosas, ¿cierto? Que idealizamos nosotras las mujeres y no está mal, es bonito tener ese espacio, por supuesto, para la lectura de la palabra del Señor y poder dedicar todas esas cosas. Pero en mi caso, al no tener esas condiciones que yo idealizaba en mi mente para poder estudiar la palabra de Dios, pues se me convertía en una barrera eh, de que no podía entonces tener esas condiciones, entonces no hacía como esa lectura continua de la palabra del Señor. Otro aspecto es
que al sentir que la palabra era tan sagrada, ¿cierto? Ese libro sagrado, entonces sentía que además de tener ese espacio súper exclusivo y con esas características hermosas y bueno, todo eso, pensaba que no podía escribirle o subrayarla, colorearla, qué sé yo, todas esas cosas que pues desde hace un tiempo practico, ¿sí? Pero por muchos años no lo hice porque sentía que era como tan sagrado ese libro que solo podía leerlo y pasar sus hojas con cuidado y no sé, como esas delicadezas que sentía que tenía que tener con la palabra de Dios, porque sentía que si no lo hacía así estaba como deshonrando la palabra de Dios, que son barreras que yo voy construyendo o iba construyendo en mi mente, ¿cierto? También está a veces la idea de que el estudiar y meditar continuamente en la palabra de Dios solo lo deben hacer algunas personas, ¿cierto? Tal vez pensamos que los pastores o las personas que evangelistas o los que enseñan teología, qué sé yo, son esas personas que se sumergen en la abundancia de la palabra del Señor. Y no es así, todos debemos sumergirnos en la profundidad de la palabra del Señor, no quedarnos solamente en la parte superficial y solamente como llegar a el agua de la palabra hasta los tobillos, sino sumergirnos completamente en ella, ¿verdad? Y, y a veces pensando en todas estas cosas, pues me di cuenta que lo que he hecho es poner muchas barreras en mi mente y en mi corazón para como excusas para no leer la palabra de Dios, ¿verdad? Claramente el Señor no nos da ningún indicio de que tenga que ser así. Si podemos hacerlo así, si tenemos un espacio, personalmente yo en un tiempo puse un lugar especial, en un espacio especial, con el tapetico, con los textos, qué sé yo, y este es mi lugar especial de la lectura, o a veces fijar un horario, no, es estrictamente tal horario, o qué sé yo, como todas esas cosas es bonito y es bueno porque nos da un orden, ¿cierto? Pero no se nos pueden convertir en barreras para estudiar la palabra de Dios, en excusas de que si no tengo esas condiciones, no puedo leer con la misma continuidad, ¿cierto? Con el mismo orden la palabra del Señor. Y pensando en todo esto, entonces me he dado cuenta que realmente para que haya abundancia de mí, de la palabra del Señor, como lo dice aquí en Colosenses, que la palabra de Cristo abunde en mi corazón, en mi mente, en mi actuar, pues yo tengo que sumergirme más en la palabra del Señor para luego como resultado ese modelar que Maite va a estar viendo y va a estar aprendiendo e imitando de mí, ¿verdad? Y a veces cuando escucho los programas de mujeres que enseñan a otras mujeres y todo esto, y las escucho hablar, ¿cierto? Esa manera que tienen de hablar, las palabras que utilizan, la forma en que dicen las cosas, ¿cierto? Que es como tan especial, tan bíblico. Y a veces yo digo, yo quiero de eso para mí y por supuesto la única forma en que yo puedo tener eso para mí es haciendo tal vez lo que ellas llevan haciendo muchos años, ¿cierto? Y es en el estudio, en la meditación de la palabra de Dios. Tengo que acompañar y sazonar la lectura de la palabra con la meditación, con la oración y todo ese conjunto pues llevarlo a la aplicación diaria, ¿verdad? Y bueno, leyendo Daniel, el libro de Daniel en el capítulo 1, en el capítulo 2, bueno, ahí nos relatan la historia cuando Daniel y otros tres de sus compañeros fueron elegidos para ser separados y presentados al rey Nabucodonosor como sabios, ¿verdad? Pero durante el proceso de selección habían unos criterios y entonces le decían al jefe de los eunucos que buscaran, esto está, lo estoy parafraseando, pero está en los versículos, en el capítulo 1 de los versos 3, 4, 5 está lo que estoy parafraseando y habla de que el rey, el jefe de los eunucos debía buscar a muchachos
que fueran diferentes y fueran especiales. Dice en el verso 4, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en entendimiento y de sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, porque ellos tenían que elegir, seleccionar de la tribu de Israel, ¿cierto? Específicamente de la tribu de Judá, seleccionar unos muchachos que tuvieran ciertas características, pero iban a ser separados durante 3 años, dice en el capítulo 5, en el verso 5, que iban a ser separados durante 3 años para enseñarles muchas otras cosas, entre eso pues el idioma de Babilonia, cuando estaban ya cautivos en Babilonia. Entonces, pero en el verso 4 dice que los criterios de selección eran que fueran enseñados en toda sabiduría. Y yo cuando leía esto pensaba, para que estos muchachos hayan sido enseñados en toda sabiduría, obviamente era porque tenían unas mamás sabias, ¿cierto? Y más adelante sigue hablando de cómo Daniel, eh, por la voluntad y la gracia del Señor, pues él logra hacer de que él sintió en su corazón que no debía contaminarse con los alimentos del rey. Entonces dice que solo va a comer legumbres, ellos 4 van a comer solo legumbres, y el rey, el jefe de los eunucos, pues se piensa pues, que se van a poner enfermos más que el resto de los muchachos y bueno, en fin, la cosa es que hacen la prueba y se dan cuenta que efectivamente no se ponen más pálidos, sino que van a estar mejores que los otros, y más adelante dice en el verso 17 que estos muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel le dio entendimiento el Señor de los sueños y las visiones. Y en el verso 20 dice que el rey encontró, cuando los vio a ellos, encontró que eran 10 veces mejores que todos los otros muchachos. Entonces, yo pensaba en todo esto, yo pensaba en mi hija, ¿verdad? En el ejemplo que ella recibe de nosotros, y por supuesto esto me lleva a la profunda necesidad que tengo de la abundancia de la palabra, lo que leíamos en Colosenses, la abundancia de la palabra de Cristo en mi vida, ¿cierto? Para enseñarme y exhortarme en toda sabiduría, y que en mi corazón pueda haber ese meditar continuo de la palabra del Señor que estoy leyendo, y mi corazón, como dice el mismo texto, pueda cantar con cánticos e himnos espirituales al Señor durante todo el día, porque estoy meditando en la abundancia de la palabra del Señor. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado, eh, la abundancia del Señor en nuestra vida viene por la abundancia que nosotros, el tiempo, ¿cierto? La calidad de tiempo que nosotros dedicamos a la lectura, a la observación, el escudriñar de la palabra del Señor, que no necesita tener el cumplimiento de todos los ideales que a veces hacemos en nuestra cabeza, de que tenemos que tener un lugar especial, un momento especial, tal vez con diccionarios bíblicos y libros especiales y cosas muy que a veces idealizamos. Es bonito, pero a veces se nos convierte en un proyecto, y es un proyecto que no alcanzamos. Entonces se nos convierte, al no alcanzar ese proyecto para tener esas condiciones ideales del estudio de la palabra, entonces se nos convierte en una barrera para estudiar la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude para ser conscientes de esa enorme necesidad que tenemos de sumergirnos completamente en la abundancia de la palabra de Cristo para nuestra vida, y para asimismo nuestro corazón sea moldeado, nuestros pensamientos transformados, y podamos ser ese ejemplo que necesitan nuestros hijos, así como estos muchachos, Daniel y sus compañeros crecieron en abundante sabiduría, era porque con certeza tenían mamás que eran sabias en el conocimiento del Señor, en la vivencia del Señor.
Padre, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre está disponible, Señor, y tú no nos pides cosas súper especiales o cosas ideales, Señor, para el estudio de tu palabra. Lo único, Señor, que tú deseas es que nosotros vayamos a ella y la leamos, la observemos, la meditemos continuamente y la traigamos como vivencia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, que la pone en nosotros, en nuestro corazón, en abundancia, Señor. Señor, que hoy nuestra copa rebose, Señor, de tus dichos, que nuestros pensamientos, Señor, rebosen de tus proverbios, de cada texto, Señor, abunde, Señor, en nosotros, en vida, Señor, como vida, Señor, que modelemos, Señor, tu palabra, Padre amado. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día, mujeres bienaventuradas.